¿Alguna vez has notado lo sencillo que resulta echarle la culpa al mundo cuando la vida no avanza como esperabas? Señalamos a las circunstancias, a otras personas, al momento, a cualquier cosa menos a nosotros mismos. Pero aquí está la verdad incómoda: nada va a cambiar hasta que tú lo hagas. Los estoicos sostenían que la libertad no se logra controlando el mundo exterior, sino dominando el universo interior. Imagina si en lugar de aguardar a que la vida se arregle sola, decidieras hoy mismo asumir la responsabilidad radical de cada decisión, cada acción, cada instante. ¿Qué tan distinta se vería tu vida dentro de un año si dejaras de entregar tu poder? Si ya te cansaste de ir a la deriva por la vida, es hora de tomar el timón. Suscríbete no solo a este canal, sino a tu propia disciplina, a tu propia claridad, a tu propia evolución. Cada paso hacia el dominio es un paso para convertirte en quien estabas destinado a ser. Y esa travesía comienza ahora. A la gente le encanta creer que el éxito es exclusivo de los dotados. Es reconfortante pensar que algunos nacieron simplemente con algo especial que el resto de nosotros no puede alcanzar. Como si sus vidas estuvieran escritas en las estrellas y las nuestras se hubieran quedado a vagar en el polvo. Pero si miras con atención, esa creencia no es más que una fantasía. Es una historia que nos contamos para justificar nuestra propia falta de esfuerzo. Los estoicos nos recordarían que el talento es mucho menos potente que la disciplina, y la disciplina está disponible para todos. Una semilla, por más excepcional o valiosa que sea, jamás brotará si no se planta en tierra y se riega. Lo mismo aplica para ti. El potencial que admiras en otros no es magia. Es esfuerzo acumulado día tras día, a menudo en silencio y cuando nadie está mirando. Lo que hace que esta ilusión sea peligrosa es lo fácil que se convierte en una jaula. Cuando nos convencemos de que el talento es nuestro destino, nos rendimos silenciosamente antes de que la batalla empiece. Piensa cuántas veces has visto el logro de alguien y has dicho: solo tuvieron suerte, son simplemente superdotados. Ese pensamiento se siente seguro, ¿verdad? Porque si el éxito solo depende de la habilidad natural, entonces no tienes que hacerte responsable del trabajo que no has hecho. No tienes que preguntarte por qué has evitado la incomodidad de la disciplina. Pero cada vez que eliges esa excusa, cambias la posibilidad de crecer por la comodidad de la rendición. Y la verdad es que la comodidad nunca ha engendrado grandeza. Séneca dijo una vez: la suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Lo que quiso decir es que aquellos que parecen afortunados son generalmente los que se prepararon, a menudo durante años, mientras el resto del mundo no prestaba atención. Carl Jung creía que cada uno de nosotros lleva mucho más adentro de lo que nos permitimos ver. Él escribió: tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar en tu propio corazón. Si estás esperando una prueba de que eres capaz antes de actuar, esperarás por siempre. La claridad no llega primero. Lo hace la acción. Una vez que empiezas, una vez que enfrentas el esfuerzo y la disciplina, tu visión se agudiza. La ilusión del talento se desvanece y empiezas a ver que lo que creías inalcanzable estaba simplemente descuidado dentro de ti, esperando ser cultivado. Cada persona que admiras comenzó insegura, con defectos y siendo común y corriente. La diferencia es que se negaron a detenerse. Piensa en los artesanos que construyeron catedrales que tardaron generaciones en terminarse. La mayoría jamás vio la obra maestra final. Colocaron una piedra tras otra, confiando en que el acto de construir valía más que el reconocimiento. Así es como se ve la disciplina en la práctica. No mides tu valor por cuán talentoso eres en el día 1. Lo mides por cuántas veces regresas al trabajo. Incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando los resultados tardan en llegar. Epicteto enseñó que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. La libertad no consiste en esperar por un talento que quizás nunca veas. Está en dominar las decisiones que tomas a diario, sobre todo las más pequeñas. Así que pregúntate: ¿es de verdad cierto que te falta talento? ¿O será que te has negado a alimentar lo que se te ha dado? Cada vez que te desestimas con el pensamiento de que no eres un dotado natural, estás regando la maleza de la duda mientras dejas morir de hambre a las semillas de tu potencial. No hay nadie vivo que no tenga algo que valga la pena cultivar. La diferencia está en quien decide nutrirlo con acción. Si te levantas temprano a practicar tu oficio, si persistes a pesar del aburrimiento y el fracaso, si te niegas a rendirte cuando los resultados no se ven, lo que parece talento crecerá. Otros podrían llamarlo natural,
pero tú sabrás la verdad. Fue construido, no innato. La ilusión del talento te mantendrá pequeño si lo permites. Te susurrará que no puedes, que otros fueron elegidos y tú no. Pero mira más a fondo y verás que los que triunfan raramente son los más dotados. Son los más disciplinados, los más constantes, los que están dispuestos a pagar el precio del esfuerzo cada día. El mundo siempre celebrará el resultado y lo llamará talento. Pero tú sabrás, si eliges el camino más difícil, que fue forjado a través de la disciplina, afilado con la resiliencia y sostenido por la simple decisión de no parar. Y quizás ahí radica la verdadera prueba. La pregunta no es si naciste con suficiente talento. La pregunta es si estás dispuesto a nutrir lo poco que tienes hasta que se convierta en más que suficiente. Porque la grandeza no es un regalo. Es una responsabilidad. Y si asumes esa responsabilidad, descubrirás que lo que alguna vez sentiste como una limitación fue justamente lo que te enseñó a crecer. Es fácil hablar de responsabilidad personal cuando la vida está en calma. En teoría, la palabra en sí suena fuerte, noble e incluso inspiradora. Pero cuando suena la alarma antes del amanecer, cuando las tareas del día se extienden sin fin ante ti, cuando no hay nadie para mirar o aplaudir, es ahí cuando se revela el peso real de la responsabilidad. En esos momentos de quietud, el brillo de la palabra se apaga, y lo que queda es la cruda pregunta de si cumplirás las promesas que te susurraste en tiempos más sencillos. La verdadera responsabilidad no es glamorosa. No es una frase motivacional en una pared o un arrebato rápido de energía después de escuchar un discurso. Es el esfuerzo de presentarse cuando sería más simple no hacerlo. La disciplina de cargar el peso que nadie más puede llevar por ti. Esa pesadez es la razón por la que tanta gente habla de responsabilidad, pero nunca la practica en serio. Se siente incómoda porque elimina las excusas. Ya no puedes decir, no tuve tiempo o no me dieron la oportunidad cuando el espejo te pregunta claramente, ¿hiciste lo que dijiste que harías? Marco Aurelio lo capturó con simpleza aguda, no malgastes más tiempo discutiendo cómo deberías ser un buen hombre. Sé uno. De la misma manera, no pierdas más tiempo debatiendo cómo debería verse la responsabilidad. O actúas o no lo haces. O honras tu palabra o la traicionas. No hay punto medio. Y sin embargo, este peso no está hecho para aplastarte. Está diseñado para fortalecerte. Piensa en levantar piedras pesadas. Al principio el esfuerzo se siente insoportable, pero con el tiempo el acto mismo de cargar construye el músculo que hace que la siguiente piedra sea más fácil. La responsabilidad personal funciona de la misma manera. Cada pequeño acto de cumplimiento, ya sea terminar el entrenamiento que no querías empezar o enviar el informe que prometiste, construye una confianza más profunda en ti mismo. Empiezas a darte cuenta de que tu palabra tiene peso, y esa comprensión cambia silenciosamente tu vida. Porque una vez que sabes que puedes depender de ti, dejas de esperar permiso de otros. Aún así, hay una razón por la que se siente tan pesado. Exige más que acción. Exige honestidad. Ser responsable significa que no puedes esconderte detrás de las apariencias. Significa reconocer dónde te equivocaste sin disimulo y elegir intentarlo de nuevo. Séneca nos advirtió que la mayoría de los hombres no son verdaderamente libres porque viven para la opinión de los demás. La responsabilidad te libera de esa trampa. Te obliga a preocuparte menos por el aplauso y más por la integridad. ¿Actúas porque es lo correcto o solo porque alguien está mirando? Esa pregunta cala hondo porque te obliga a examinar tus motivos. Y es en ese examen donde comienza el crecimiento real. Carl Jung escribió una vez, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. La responsabilidad es el acto de mirar hacia adentro con ojos inquebrantables. Es el despertar diario ante el hecho de que tú eres responsable de tus acciones, tus elecciones, tu tiempo. Este despertar puede ser doloroso porque elimina la cómoda ilusión de que las circunstancias u otras personas son la razón de tu estancamiento. Pero al mismo tiempo, te devuelve tu poder. Si eres responsable, entonces también tienes el poder de cambiar. La pesadez de la responsabilidad también está ligada a su soledad. Cuando te responsabilizas, a menudo estás solo. Es posible que otros no entiendan por qué te exiges cuando nadie lo demanda. Podrían no ver el sentido de los sacrificios silenciosos, las horas dedicadas a la práctica, la disciplina mantenida cuando parece innecesaria. Pero esa soledad no es debilidad.
Es el terreno donde se forma el carácter. Sócrates dijo una vez, una vida sin examen no merece ser vivida. La responsabilidad es el examen en acción. Es el proceso de poner a prueba constantemente si tus elecciones se alinean con la vida que dices querer. Y ese proceso, aunque solitario, crea una base inquebrantable. Con el tiempo, la responsabilidad se transforma de peso a libertad. Al principio, se siente como cadenas que te atan a compromisos que nadie más ve. Pero lentamente te das cuenta de que esas cadenas están hechas de tu propia disciplina y mantienen unida la estructura de tu vida. Sin ellas, todo se derrumba. Con ellas, puedes mantenerte firme sin importar cuán fuerte sea la tormenta. Así que, cuando la responsabilidad se sienta pesada, recuérdate que la pesadez es el objetivo. No puedes volverte fuerte sin resistencia. No puedes construir confianza en ti mismo sin ser puesto a prueba. La responsabilidad no existe para los días fáciles en que la motivación te impulsa. Existe para los días en que la motivación se ha ido, cuando el cansancio se instala, cuando nadie más notará si tienes éxito o fracasas. Esos son los momentos que te definen. No porque otros estén mirando, sino porque tú lo estás. La verdad es que la responsabilidad siempre se sentirá como una carga hasta que entiendas que también es un regalo. Es la prueba silenciosa de que tu vida te pertenece. Y aunque pese a veces, es ese mismo peso el que te moldea para convertirte en alguien irrompible. La pregunta que queda es simple, pero penetrante. Cuando nadie está mirando, cuando el aplauso se ha desvanecido, cuando solo estás tú y la elección ante ti, ¿seguirás actuando? Imagina que estás sentado frente a alguien que admiras profundamente, un mentor, un guía, la clase de persona cuya opinión tiene peso porque vive en la vida que tú respetas. Ahora, imagina que pones toda tu semana frente a ellos, hora por hora, decisión por decisión. Sin filtros, sin excusas, sin explicaciones, solo la verdad cruda de cómo empleaste tu tiempo. ¿Mantendrías la cabeza en alto, seguro de que tus acciones coincidieron con tus ambiciones? ¿O sentirías la punzada de la vergüenza, encogiéndote bajo la silenciosa comprensión de cuánto de tu vida se entregó a la distracción, al aplazamiento, a cosas que realmente no importan? Este es el test del espejo. No se trata del juicio de otros, sino de si puedes mirarte sin inmutarte. El tiempo es la moneda de la vida, y sin embargo, es el recurso que gastamos con más descuido. Séneca escribió, no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho de él. El test del espejo te obliga a preguntar si has sido un administrador fiel de ese recurso o un derrochador descuidado. Cada hora que malgastas no es solo tiempo perdido. Es vida perdida. Y una vez que se escapa, nunca regresa. La mayoría de la gente concibe la responsabilidad como ceñirse a tareas u objetivos. Pero en realidad, comienza mucho más profundo. Empieza con el reconocimiento de que tu tiempo es tu vida y cómo lo empleas revela lo que realmente valoras. La parte inquietante del test del espejo es que no te permite ocultarte detrás de tus palabras. No le importan tus intenciones o las promesas que te hiciste. Solo refleja lo que realmente hiciste. Si dijiste que querías estar más saludable pero pasaste la noche deslizando el dedo sin parar en lugar de mover tu cuerpo, el espejo no mentirá. Si dijiste que querías construir un negocio, pero tus horas se dedicaron al entretenimiento, la verdad será clara. Carl Jung observó una vez, eres lo que haces, no lo que dices que harás. Esa frase corta todas las ilusiones. El test del espejo es el lugar donde tus acciones o se alinean con tu visión o exponen la brecha entre quien dices ser y quien realmente eres. Es por eso que la prueba se siente tan pesada. Somos expertos en justificar nuestras elecciones, doblando la verdad para poder sentirnos cómodos. Nos decimos que el descanso es merecido cuando en realidad es evasión. Que mañana será diferente cuando mañana es solo una repetición de ayer. Pero el espejo no acepta excusas. Solo refleja lo que es. Y ese reflejo puede ser una fuente de orgullo o una fuente de incomodidad. Ambas son valiosas porque una te alienta a seguir y la otra te obliga a cambiar. Imagina por un momento que tuvieras que explicar cada decisión de tu día a alguien que respetas profundamente. ¿Te sentirías cómodo diciendo, pasé 3 horas perdido en una distracción sin sentido? O, me rendí cuando las cosas se pusieron difíciles. El pensamiento de esa conversación es incómodo, pero esa incomodidad es precisamente el punto. Epicteto enseñó, primero,
dite a ti mismo lo que te gustaría hacer, y luego haz lo que tengas que hacer. El test del espejo no es más que contrastar tu vida con esa norma. ¿Estás haciendo lo que debes para convertirte en quien afirmas querer ser? Y sin embargo, el espejo no está ahí para condenarte. Está ahí para despertarte. Si ves horas perdidas, eso no significa que estés roto. Significa que se te está mostrando dónde mejorar. Es un recordatorio de que cada día es una nueva oportunidad para redirigir tu energía. Marco Aurelio se recordaba constantemente que su tiempo era corto y que cada día podría ser el último. Para él, esto no era motivo de desesperación, sino de urgencia. Despertar y darte cuenta de que has sido descuidado con tus horas no es el final. Es el comienzo del cambio. Esta práctica requiere valor. No es fácil verse con claridad. La mayoría de la gente lo evita manteniéndose infinitamente distraída porque el silencio y la reflexión traen verdades incómodas. Pero es en ese silencio donde encuentras tu dirección. Cuando empiezas a tomar este test en serio, te das cuenta de lo poderoso que es. Las horas que antes desperdiciabas empiezan a pesar de manera diferente porque sabes que las enfrentarás más tarde en el reflejo, y lentamente te vuelves más intencional. Empiezas a preguntar, si tuviera que justificar este momento, ¿me sentiría orgulloso o avergonzado? Ese simple cambio puede transformar la forma en que vives. No porque otros estén mirando, sino porque tú lo estás. El espejo siempre está ahí, silencioso, pero implacable. Entonces, ¿cuánto de tu vida dejas escapar sin darte cuenta? Esa pregunta no pretende atormentarte, sino recordarte el regalo que se te ha dado. El tiempo es limitado, frágil y sagrado. Cuando lo honras, te honras a ti mismo. El test del espejo es pesado porque elimina la ilusión. Pero es liberador porque te da claridad. Y con la claridad viene la fuerza. La fuerza para alinear quién eres con quien quieres ser. Las excusas son algunas de las mentiras más convincentes que nos contamos a nosotros mismos porque usan la máscara de la razón. No tengo tiempo. No tengo apoyo. No tengo los recursos. A primera vista, estas afirmaciones suenan lógicas, incluso responsables. Pero cuando las desnudas, todas son lo mismo, un intento de escapar del peso de la responsabilidad. Nos permiten sentirnos justificados al hacer menos mientras aún nos aferramos a la ilusión de que queríamos hacer más. El problema es que las excusas pueden proteger nuestra comodidad a corto plazo, pero en silencio nos roban la vida que podríamos haber vivido. Las excusas son seductoras porque alejan la culpa de nosotros. Nos permiten imaginar que la razón por la que estamos estancados tiene más que ver con fuerzas externas que con nuestras propias decisiones. Pero si miras más de cerca, verás que crean un patrón. Un patrón de ceder tu poder. Cada vez que te dices a ti mismo, no puedo, le estás entregando el mando de tu vida a algo ajeno a ti. Y de a poco, vas perdiendo la convicción de que tienes la capacidad de forjar tu destino. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo a diario que tienes dominio sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Entender esto te dará una fuerza increíble. Las excusas niegan esa verdad. Te convencen de que el problema siempre está allá afuera, cuando la verdadera solución siempre ha residido aquí, en tu interior. Lo que hace a las excusas tan peligrosas no es solo que posponen la acción, sino que se integran a quien eres. Cuanto más las repites, más empiezas a creerlas. Te autoconvences de que estás muy ocupado, de que nadie te apoya, de que te falta preparación. Y con el tiempo, dejas de cuestionarte si esas afirmaciones son ciertas. Simplemente vives bajo ellas, como si fueran normas inquebrantables de tu vida. Esta es la cárcel sutil de las excusas. Tú construyes los barrotes, pones el candado y luego te lamentas por estar atrapado. La verdad es que todos tienen motivos para no actuar. Todos enfrentan obstáculos, responsabilidades y momentos de debilidad. Lo que distingue a quienes progresan de quienes se estancan no es la ausencia de retos, sino la negativa a ser definidos por sus excusas. Las excusas se alimentan también de las comparaciones. Vemos a otros y decimos, ellos tuvieron mejores oportunidades. Gozaron de más apoyo. Empezaron con más talento. Y quizás algo de eso sea verdad. Pero los estoicos nos recordarían que la vida no se trata de cómo comienzas, sino de lo que haces con lo que ya tienes. Sócrates enseñó, aquel que no está satisfecho con lo que posee, tampoco lo estará con lo que le gustaría poseer.
Dicho de otra forma, si esperas a que las condiciones sean ideales antes de empezar a actuar, nunca lo harás. Las excusas se nutren de esta quimera del momento perfecto. Pero el momento perfecto no existe. Solo existe la hora y la elección de actuar o de evadirte. Piensa en las horas que has perdido a causa de las excusas. ¿Cuántos sueños has pospuesto diciéndote que no era el momento adecuado? ¿Cuántas oportunidades se te han escapado por convencerte de que no estabas listo? Cada excusa se siente inofensiva al instante, pero con el tiempo se acumulan hasta formar el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es más que la voz de la responsabilidad que ignoraste por demasiado tiempo. El espejo de tu vida no refleja lo que quisiste hacer, refleja lo que hiciste. Las excusas no se ven en ese reflejo, solo la ausencia de acción. El desafío es identificar las excusas por lo que son en realidad, ladronas de tu tiempo, energía y potencial. Una vez que les pones nombre, pierden parte de su poder. Dejan de sonar a lógica y comienzan a sonar a evasión. Y en ese instante, recuperas algo fundamental, la capacidad de elegir distinto. Nunca te resultará sencillo. Las excusas siempre te susurrarán, pues saben que el camino de la acción es incómodo. Pero la incomodidad no es tu adversaria. Es tu maestra. Los estoicos acogían la incomodidad como una vía para hacerse más fuertes, para ponerse a prueba, para demostrar que su carácter no dependía de la facilidad. Cuando dejas de escuchar excusas, empiezas a ver los obstáculos no como pretextos para abandonar, sino como ocasiones para superarte. Y lentamente, ese mismo peso que antes te frenaba se convierte en la resistencia que forja tu fortaleza. Así que la próxima vez que te escuches decir, no tengo tiempo o no me apoyan, haz una pausa y escucha con atención. Pregúntate si esas palabras son la verdad o si son simplemente el miedo disfrazado. Recuerda que las excusas, por muy convincentes que parezcan, no te protegen. Te despojan. Te arrebatan la vida que pudiste haber vivido, el potencial que pudiste haber desarrollado, el futuro que pudiste haber edificado. Y el momento en que decides dejar de creerles es el momento en que retomas tu poder. La diferencia entre el castigo y la lección. Hay una diferencia sutil, pero crucial, que solemos olvidar y que puede determinar si avanzas en la vida o te quedas estancado. Esa distinción se halla entre la vergüenza y la decepción. La vergüenza te susurra que estás incompleto, que hay algo fundamentalmente malo en ti, que nunca será suficiente. La decepción, en cambio, solo te indica que no alcanzaste el objetivo esta vez. La vergüenza es pesada y paralizante. La decepción, aunque incómoda, puede ser la chispa que impulse el crecimiento. Sin embargo, la mayoría confunde ambas, castigándose cuando deberían estar aprendiendo, ahogándose en la autocompasión cuando deberían estar ajustando el rumbo. Los estoicos nos recordarían que nuestros errores no son prueba de nuestra inutilidad, sino oportunidades para refinar nuestro carácter. Marco Aurelio escribió, si algo externo te angustia, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino al juicio que haces de ella, y tienes el poder de anularlo en cualquier instante. La vergüenza toma un error y lo interpreta como evidencia de tu ineptitud. La decepción toma ese mismo error y lo interpreta como una enseñanza. El suceso no cambia. Es tu juicio sobre él el que define si te derrumbarás o te fortalecerás. Piensa en un niño aprendiendo a caminar. Se cae, tropieza, llora. Pero nadie lo avergüenza por caer. La caída no se ve como prueba de que el niño esté roto, se ve como prueba de que está aprendiendo. Y como no está aplastado por la vergüenza, lo intenta de nuevo. Con el tiempo, camina, corre, explora el mundo. Ahora, considera lo duros que somos con nosotros mismos como adultos. Un solo fracaso, una oportunidad perdida, un rechazo, y nos hundimos en la vergüenza, convenciéndonos de que esa caída significa que somos indignos. Pero, ¿y si nos miráramos con la misma paciencia que le damos a un niño? ¿Y si permitiéramos que la decepción fuera la guía que nos empuja hacia adelante en lugar de dejar que la vergüenza nos encadene al suelo? Carl Jung escribió una vez, yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elijo convertirme. La vergüenza te mantiene aferrado a lo que sucedió. La decepción te abre la puerta a lo que aún puede ser. Esta diferencia es vital, pues si confundes vergüenza con rendición de cuentas, terminas castigándote en lugar de crecer. La vía estoica no es la autocondena, sino la autoexaminación. No niegas tus fallas, pero tampoco las magnificas.
Las observas con claridad, preguntas que revelan y luego decides qué hacer distinto la próxima vez. La decepción, vista así, es una forma de esperanza. Estar decepcionado significa que aún te importa, que todavía mantienes una visión de algo mejor. La vergüenza, sin embargo, te arrebata esa visión. Te convence de que no importa lo que hagas, el resultado será el mismo, y por eso dejas de esforzarte. Epicteto dijo que no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. La vergüenza encierra tu reacción en la desesperación. La decepción, si se afronta con valor, agudiza tu respuesta y te prepara para actuar con más sabiduría. Claro, la decepción puede seguir siendo dolorosa. Quedarse corto de tus propias expectativas duele profundamente, pero los estoicos veían ese dolor como algo útil. El dolor es información. Te indica dónde enfocarte, qué mejorar, que necesita un cambio. La vergüenza te adormece, diciéndote que no lo intentes porque estás destinado a fallar. La decepción te mantiene alerta, recordándote que eres capaz de más. Te mantiene inquieto en la búsqueda de tu mejor versión. Por eso, las personas exitosas a menudo viven con una callada sensación de decepción. Se imponen altos estándares y constantemente ven dónde podrían mejorar. Pero en lugar de permitir que esa conciencia se convierta en vergüenza, la usan como combustible. Es lo que impulsa a un atleta a entrenar más duro después de una derrota. Lo que inspira a un artista a refinar su arte después de una actuación débil. Lo que motiva a un pensador a seguir cuestionando después de que le demuestren que estaba equivocado. De esta manera, la decepción se convierte en una herramienta para la resiliencia. Séneca aconsejaba, una gema no puede pulirse sin fricción, ni un hombre perfeccionarse sin pruebas. Esa fricción es la decepción. Es la resistencia que sientes al enfrentar la brecha entre donde estás y donde quieres estar. La vergüenza te dice que el abismo no se puede cruzar. La decepción te dice que el abismo existe por una razón, para que aprendas a superarlo. Sin fricción, sin quedar corto, sin esa punzada de insatisfacción, solo hay estancamiento. Así que la próxima vez que tropieces, detente y pregúntate, ¿me estoy ahogando en la vergüenza o estoy asumiendo la decepción? Si te encuentras contándote una historia de que estás roto, que eres indigno o incapaz, eso es vergüenza y te mantendrá en la trampa. Pero si puedes sentir el dolor sin construir una identidad alrededor de él, te das permiso para avanzar. La decepción dice, esto no es el final. Esto es retroalimentación. Ajusta y vuelve a intentarlo. La diferencia lo es todo. La vergüenza es un peso que te oprime. La decepción es un peso que te fortalece cuando lo cargas. Y la elección entre los dos no radica en el evento en sí, sino en cómo decides verlo. Recuerda esto, quedar corto no significa que estés fallado. Significa que eres humano. Y si eliges ver con claridad, cada decepción puede convertirse en el peldaño que te acerca a la vida que estabas destinado a vivir. La pregunta más transformadora. Cuando la vida te golpea, lo más poderoso que puedes hacer es también lo más incómodo. Debes preguntarte, ¿de qué manera es esto mi responsabilidad? Al principio, estas palabras se sienten como un ataque, como si te pidieran que asumas la culpa por cosas que claramente no fueron tu culpa. Pero esta pregunta no es un arma para destruirte. Es una herramienta diseñada para descubrir dónde reside realmente tu influencia. Despoja la comodidad de la culpa. Te niega el refugio fácil de señalar a los demás y, al hacerlo, te obliga a mirar hacia adentro, donde habita tu verdadero poder. La mayoría de las personas prefiere verse como víctimas de las circunstancias. Es más sencillo decir que esto sucedió por culpa de ellos o que el sistema es injusto, que cuestionarse qué papel desempeñamos en el resultado. Pero en el instante en que desplazas tu atención de lo externo a lo interno, recuperas algo esencial, la capacidad de cambiar. Los estoicos eran claros en esta distinción. Epicteto enseñó, no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo responder a ellas. Preguntar, ¿de qué manera es esto mi responsabilidad?, es otra forma de preguntar, ¿qué parte de mi reacción pude controlar y no hice? Piensa en un error en el trabajo, una relación que fracasó o una oportunidad perdida. Es tentador explicarlo resaltando lo que otros hicieron mal. Pero cuando tomas esa ruta, no aprendes nada, porque el poder permanece en manos de otra persona. Si en su lugar te preguntas qué pudiste haber hecho diferente, empiezas a vislumbrar posibilidades.
Tal vez no te preparaste tan a fondo como debiste. Quizás evitaste una conversación difícil hasta que fue demasiado tarde. Tal vez ignoraste señales de advertencia porque no querías enfrentar la incomodidad. Estas tomas de conciencia duelen, pero también iluminan el camino a seguir. La culpa solo te encadena. La responsabilidad te desbloquea la puerta al crecimiento. Carl Jung escribió una vez, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Cuando te niegas a hacerte preguntas difíciles, tus puntos ciegos manejan tu vida. Terminas repitiendo los mismos errores y llamándolo mala suerte. Pero cuando preguntas, ¿de qué manera es esto mi responsabilidad?, proyectas una luz en esos rincones ocultos. Ves patrones de evasión, debilidad o miedo que han moldeado silenciosamente tus elecciones. Y una vez que los ves, ya no puedes fingir que eres impotente. La ilusión del destino se desvanece y la realidad de la elección se presenta ante ti. La razón por la que esta pregunta resulta tan aterradora es que elimina las excusas. Si siempre puedes encontrar alguna forma en que tus acciones contribuyeron, entonces no hay un lugar seguro para esconderte. Esa es una verdad dura, pero también es liberadora, porque si no hay un escondite seguro, tampoco hay una jaula que te retenga. No estás condenado a repetir los mismos ciclos para siempre. Puedes ajustarte, puedes aprender, puedes crecer. Por supuesto, esto no se trata de autoculparse en el sentido destructivo. No se espera que te recrimines por todo lo que sale mal. La vida siempre traerá tempestades que tú no creaste, la pérdida, la traición, los accidentes. El propósito de la pregunta no es asignar culpa donde no la hay. Es descubrir dónde pudo haber sido mayor tu influencia, cómo tus decisiones moldearon el resultado y cómo podrías responder de otra manera en el futuro. Se trata de responsabilidad, no de castigo. La responsabilidad no se trata de lo que es justo. Se trata de lo que es útil. Y preguntarse de qué manera es algo tu responsabilidad es útil porque revela dónde tienes el poder de actuar la próxima vez. Los grandes líderes, pensadores y creadores comparten esta capacidad de hacer la pregunta difícil. No pierden años lamentándose o señalando. Preguntan, ¿qué parte desempeñé? ¿Y cómo puedo desempeñarla de manera diferente la próxima vez? Esta mentalidad transforma el fracaso en un maestro en lugar de un enemigo. Convierte los contratiempos en parte del camino hacia adelante en lugar de desvíos que te dejan perdido. Así que cuando la vida te derrumbe, cuando pierdas el empleo, cuando la relación termine, cuando la oportunidad se escape, detente y hazte la pregunta más difícil, no para despedazarte, sino para recomponerte con más sabiduría. Pregúntate, ¿qué estaba bajo mi control y lo ignoré? ¿Dónde pude haber actuado distinto? ¿Qué elección evité hacer por ser incómoda? Las respuestas rara vez son fáciles, pero siempre son valiosas porque revelan que, incluso cuando la vida se siente abrumadora, nunca estás completamente sin poder. Al final, la pregunta más difícil es también la más liberadora. Te desafía a dejar de verte como una víctima y a comenzar a verte como un participante en tu propia vida. Y cuando aceptas ese rol, todo cambia. Dejas de esperar que otros solucionen las cosas por ti. Dejas de resentir al mundo por ser injusto. Te apropias de tus fracasos y de tu futuro. Y lentamente, la misma pregunta que antes te aterrorizaba se convierte en la que te fortalece. ¿De qué manera es esto mi responsabilidad? El costo de la autoría personal. Tomar el control de tu vida nunca es gratis. Implica un costo. Y ese costo es más alto de lo que la mayoría está dispuesta a pagar. La responsabilidad exige un tipo de impuesto emocional, un peaje constante que se cobra no en dinero, sino en esfuerzo, sacrificio y honestidad. Te cuesta tu comodidad, porque la comodidad florece en la evasión. Te cuesta tus excusas, porque las excusas se disuelven en el momento en que te haces responsable. Y te cuesta el lujo de señalar a otros, porque la autoría personal no deja espacio para la culpa. Estos costos parecen altos y a veces pueden sentirse solitarios. Pero la verdad es que lo que obtienes a cambio es muchísimo mayor que cualquier cosa que pierdas. Ganas la capacidad de confiar en ti mismo y, con esa confianza, dejas de ir a la deriva como un pasajero en tu propia historia. Te sientas en el asiento del conductor, plenamente consciente de que cada elección que haces tiene peso. Esa conciencia puede ser inquietante al principio. Cuando aceptas la autoría, ya no puedes fingir que las circunstancias de tu vida son aleatorias o dictadas únicamente por otros.
cada decisión se vuelve significativa. Cada acción se convierte en un voto por la persona en la que te estás transformando. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo a diario: no son las cosas externas lo que nos perturba, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Ser dueño de tus juicios es aceptar que la calidad de tu vida no está determinada por la tormenta que te rodea, sino por cómo eliges navegarla. Y una vez que te tomas esa verdad en serio, las excusas dejan de tener el mismo atractivo. Empiezas a verlas por lo que realmente son: rutas de escape que no llevan a ninguna parte. Pero aquí reside la paradoja. El costo de la autoría es pesado. Y, sin embargo, sin pagarlo, arrastras un peso mucho mayor. Cuando rehuyes la responsabilidad, pagas con arrepentimiento, con duda, con la sensación silenciosa de que te estás traicionando a ti mismo. El alivio momentáneo de culpar a otros o de refugiarse en excusas siempre regresa con intereses en forma de tiempo perdido y potencial desperdiciado. Séneca escribió: mientras perdemos el tiempo dudando y posponiendo, la vida se nos escapa. La autoría es costosa, pero la vacilación es ruinosa. La elección no es si pagarás, sino si pagarás en la moneda de la disciplina ahora o en la del arrepentimiento después. Carl Jung observó una vez: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. La autoría es el precio de ese privilegio. Para convertirte en quien estás destinado a ser, primero debes aceptar que nadie más puede recorrer tu camino por ti. Nadie puede cargar tus pesos. Nadie puede tomar tus decisiones. Nadie puede elegir tus hábitos. Esta comprensión puede sentirse abrumadora. Pero también trae claridad, porque en el momento en que reclamas todo como tuyo, tus fallas, tus defectos, tus triunfos, te das cuenta de que la vida que deseas no está esperando a que alguien más la entregue. Está esperando que la reclames a través de la acción deliberada. El impuesto emocional de la autoría a menudo se manifiesta en forma de soledad. Cuando comienzas a exigirte estándares más altos, puedes notar que no todos a tu alrededor están dispuestos a hacer lo mismo. Algunos podrían burlarse de tu disciplina. Otros podrían resentir tu negativa a jugar a los viejos juegos de la culpa y las excusas. Pero la autoría te obliga a priorizar el crecimiento sobre la aprobación. Sócrates dijo: para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo. La autoría significa atreverte a pensar por ti mismo, incluso cuando te deja aparte de la multitud. Esa separación es parte del costo, pero también se convierte en la fuente de tu fortaleza. Otra parte del costo es que la autoría te hace brutalmente consciente de tus limitaciones. Cuando ya no puedes empujar la responsabilidad hacia otros, te ves forzado a ver con claridad dónde te has quedado corto. Esto puede ser doloroso, pero también es liberador. Pues es solo cuando reconoces tus debilidades que puedes comenzar a fortalecerlas. Aristóteles escribió: conocerte a ti mismo es el comienzo de toda sabiduría. La autoría es ese conocimiento puesto en práctica. Despoja la ilusión y te obliga a encontrarte contigo mismo con honestidad. Y aunque la honestidad puede herir, también cura, porque te da el terreno desde el cual levantarte. Cuanto más vives con autoría, más te das cuenta de que se trata menos de la perfección y más de la consistencia. No tomas el control de tu vida en un acto dramático. Lo haces en las pequeñas y a menudo invisibles decisiones que tomas cada día. Elegir terminar la tarea en lugar de dejarla incompleta. Elegir responsabilizarte por un error en lugar de encubrirlo. Elegir mejorar un poco cada día en lugar de esperar la oportunidad perfecta. Estas elecciones se suman y, con el tiempo, transforman no solo lo que haces, sino quien crees ser. Lentamente te conviertes en alguien en quien puedes confiar, alguien que no incumple su propia palabra. Y esa confianza en ti mismo vale más que la comodidad, más que las excusas, más que la culpa. El costo de la autoría nunca desaparecerá. Cada día que la eliges, pagas con esfuerzo, honestidad y disciplina. Pero a cambio, obtienes una clase de libertad que no te puede ser arrebatada. Ganas claridad en tu dirección, fortaleza en tus acciones y orgullo en tu carácter. Dejas de ser el pasajero que se queja del viaje y te conviertes en el conductor que guía con intención. Y una vez que experimentas esa clase de libertad, te das cuenta de que el precio que pagaste no fue una carga. Fue una inversión. Al final, la verdadera pregunta no es si la autoría es costosa, sino si estás dispuesto a cambiar tu comodidad por tu potencial. El impuesto emocional es real, pero también lo es la recompensa. Ser dueño de tu vida es cargar peso, sí,
pero también es mantenerse erguido bajo ese peso, sabiendo que te está moldeando para ser alguien más fuerte, más claro y más vivo. Y ese es un precio que vale la pena pagar. Lidera con tu ejemplo. Cuando realmente comienzas a responsabilizarte por ti mismo, algo sutil pero poderoso se transforma en tu interior. Al comienzo, solo se trata de tu propia vida, levantarte cuando dijiste que lo harías, cumplir con tus compromisos, asumir la autoría cuando las cosas no salen según lo planeado. Pero con el tiempo, esta disciplina cambia no solo cómo te ves a ti mismo, sino cómo ves a los demás. Dejas de tolerar la debilidad, no porque quieras juzgar o menospreciar a alguien, sino porque comprendes el costo de levantarse. Conoces el peso de la responsabilidad. Conoces el dolor de superar las excusas. Conoces la disciplina que se requiere para salir de la comodidad y entrar en el crecimiento. Y una vez que has pagado ese precio, ya no puedes ver la evasión o la mediocridad de la misma manera. No es juicio, es reconocimiento. Lo extraordinario es que la gente nota este cambio, a menudo sin que digas una palabra. Cuando te adhieres a un estándar más alto, los demás comienzan a sentirlo. Lo ven en tus acciones, en tu constancia, en la forma silenciosa en que vives lo que predicas. Por eso, la autoría es contagiosa. Se propaga no a través de sermones, sino a través del ejemplo. Por eso, convertirte en el estándar importa tanto. El mundo no cambia porque exigimos más a los demás. Cambia porque nos exigimos más a nosotros mismos. Cuando elevas tu propio estándar, la gente a tu alrededor comienza a reflejarlo. Un amigo empieza a reconsiderar sus propias excusas porque te ve eligiendo la disciplina sobre la distracción. Un colega trabaja más duro porque tu constancia sube discretamente el listón. Incluso dentro de tu familia, tu ejemplo establece un tono que las palabras por sí solas nunca podrían lograr. El liderazgo, en el sentido más auténtico, comienza aquí. No con la autoridad, sino con la autoría. Claro, convertirse en el estándar conlleva un precio. La gente se resistirá al principio. Algunos criticarán, otros pueden distanciarse. La responsabilidad amenaza a quienes no están listos para enfrentarse a sí mismos. Pero, de nuevo, los estoicos ofrecen claridad. Epicteto dijo, no expliques tu filosofía, incorpórala. Si tu estándar incomoda a otros, déjalo ser. Tu función no es rebajarte para su comodidad, sino vivir de una manera que los inspire a subir. No puedes forzar a nadie a ascender, pero puedes negarte a bajar. Y con el tiempo, las mismas personas que antes se resistían pueden empezar a admirar o incluso seguir el camino que has elegido. Cuando asumes la responsabilidad, cuando despiertas a tu propio poder, te conviertes en algo más que otra persona a la deriva en la multitud. Te conviertes en un estándar, una medida con la que otros se comparan de forma natural. Y esto no significa perfección. Significa honestidad, integridad y una negativa a abandonar las responsabilidades que hacen que la vida sea significativa. El despertar no se trata de hacerlo todo sin fallas, sino de afrontar la vida conscientemente, sin excusas ni ilusiones. Cuanto más abrazas esto, más te das cuenta de que la responsabilidad no es solo personal, es social. Tus acciones se expanden hacia afuera. Al vivir con autoría, inconscientemente das permiso a otros para hacer lo mismo. Cuando te ven rindiendo cuentas, comienzan a preguntarse qué sería posible si ellos también lo hicieran. De esta manera, no solo transformas tu propia vida, sino que empiezas a remodelar la cultura a tu alrededor. Séneca dijo una vez, asóciate con personas que puedan mejorarte. Cuando te conviertes en el estándar, tú eres esa persona para los demás. Eres el que con su presencia eleva en lugar de arrastrar, cuyo ejemplo empuja en lugar de excusar. Y, sin embargo, el trabajo jamás termina. Convertirse en el estándar no se trata de llegar a un punto donde estás más allá del fracaso. Se trata de mantenerse comprometido con el camino incluso cuando es difícil, incluso cuando se siente solitario. Cuanto más alto sea tu estándar, más verás tus propias deficiencias, pero eso es parte del proceso. Te mantiene humilde. Te mantiene honesto y te mantiene en movimiento. Aristóteles escribió, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Convertirse en el estándar no es un logro singular. Es el hábito de la excelencia practicado día tras día, en formas tanto pequeñas como grandes. Al final, este es el corazón de la autoría. Comienza dentro de ti,
pero no se queda allí. Se extiende a tu trabajo, a tus relaciones, a tu comunidad. Moldea la forma en que otros se ven a sí mismos, a menudo sin que ellos lo noten. Si quieres un mundo mejor, comienza contigo. No con discursos, no con exigencias, sino con la elección silenciosa y constante de vivir a un nivel superior, de responsabilizarte cuando nadie está mirando. De despertar a tu propia responsabilidad y, al hacerlo, despertar a otros. Convertirse en el estándar no se trata de estar por encima de nadie más. Se trata de estar profundamente alineado contigo mismo. Se trata de vivir de tal manera que tus acciones hablen más fuerte que tus palabras y tu presencia invite a otros hacia su propio potencial más elevado. La autoría comienza con una persona. Pero una vez que se arraiga, nunca se queda allí. Se propaga. Inspira y, con el tiempo, transforma. Al final, todo se reduce a esto: tu vida es moldeada no por lo que te sucede, sino por la autoría que eliges tomar. El momento en que dejas de poner excusas y comienzas a cargar tu propio peso, recuperas tu poder. Esa elección no es fácil, pero es el único camino hacia la libertad, la claridad y la fortaleza. Así que, deja que hoy sea el día en que te eleves a tu propio estándar. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete a nuestro canal y mira alguno de estos videos recomendados. Te sorprenderá el mensaje oculto que tienen.